difícil decidir sin información. La persona desinformada es muy manipulable. Entonces, la prueba de que la educación es emancipadora es que para todo gobierno, cuanto más absolutista es, cuanto más autoritario es, más miedo tiene a la educación. La educación siempre ha sido un elemento a controlar. La información y la educación. Todo gobierno autoritario, cuando ha llegado al poder, lo primero que ha hecho ha sido controlar los medios de comunicación, es decir, la transmisión de la información, y la escuela, la transmisión de la cultura, de la identidad y de la lengua. Por lo tanto, las purgas han sido siempre entre periodistas y maestros. Y esto ha sido una constante. Cuanto más libre es una sociedad, más libertad hay de prensa y más libertad hay de cátedra. Por lo tanto, la experiencia que tenemos en este país, sobre todo con una dictadura, que lo primero que hizo fue eliminar, incluso físicamente, a periodistas, a maestras, a maestros, es evidente que cuanto más libre sea una escuela, y sobre todo una escuela pública, de acceso universal a todas las personas, pues más democrática es esa sociedad, más libre es y más posibilidad de que las personas decidan sin ser manipuladas. Yo a la educación le doy la mayor de la importancia, porque quiero personas libres, quiero personas críticas, quiero alumnos que no estén de acuerdo conmigo, que tengan criterio propio y que a pesar de eso, a pesar de que piensen distinto o de que piensen como quieran, sean capaces de poder llegar a acuerdos por medio del diálogo, del consenso y de la búsqueda de puntos comunes. Y yo como educadora, no ya profesora, sino madre tardía además, que he dedicado a la educación el mayor esfuerzo de mi vida siempre, pues me parece un tema apasionante. Porque cada persona que educas es una persona independiente de ti. Y a mí eso me parece mucho más enriquecedor. Tratar con personas que, a pesar de que no piensan como yo, están dispuestas a llegar a acuerdos conmigo, que no tener acólitos o tener marionetas o personas que son objeto, que no son sujeto, ¿no? Los medios pedagógicos que se están implantando en las escuelas públicas responden precisamente a la ideología del poder que está detrás de esas escuelas públicas. Y desgraciadamente en el Estado español hay una derecha ultramontana que es la derecha más derecha de toda Europa. Por lo tanto, el sistema educativo que están implantando responde exactamente a sus propias necesidades. En primer lugar, un sistema centralizado donde quieren anular todo indicio de educación local en su terminología nacional, en la terminología de las naciones que estamos obligadamente en el Estado español. Luego, por otra parte, un sistema educativo vertical donde se predomina más la dirección o los elementos de mando, de gobierno, de orden, de poder verticales que los horizontales, los asamblearios, el claustro de profesores, etc. Y luego con un currículum educativo donde no se busca la formación de personas. Lo que se busca son elementos, instrumentos, tornillos para el engranaje industrial, para el engranaje de una sociedad que tiene valores neoliberales. Es decir, no se fomenta una sociedad horizontal, se está fomentando una sociedad vertical. Y la prueba de ello es los diferentes puntos de corte que tiene la propia educación de elección de esa élite que necesitan para esa sociedad vertical. Es decir, esas pruebas donde ya desde muy pequeños a los niños se les hace elegir, donde se va haciendo una selección que en absoluto es natural, es una selección dirigida
para tener esos mejores, no mejores como personas, sino mejores como instrumentos de esta sociedad neoliberal, y que se va eliminando aquellos que no sirven, que son torpes, pues es un tipo de diseño educativo que realmente es deleznable, o sea, es absolutamente rechazable. Ningún educador que realmente tenga como objetivo formar personas autónomas, independientes, puede estar a favor de esta ley, porque esta ley lo que está haciendo es rechazar lo que no vale, rechazar los elementos que no son utilizables para la sociedad. El gremio de la tiza, que le llamo yo el sector de la docencia, el profesorado, es un sector que no solo está en el ojo del huracán, sino que además ha tenido que soportar todas las deficiencias, todas las carencias sociales, al final recaen sobre ese sector. Porque resulta que ese sector que tiene que educar en igualdad, cuando hay un problema de género impresionante, de feminicidios continuos y constantes todos los días en esta sociedad, algunos larvados y otros evidentes, es la sociedad, es la escuela la que ha fallado, por lo tanto esa responsabilidad va al profesorado. Cuando hay un fracaso escolar y cuando altísimo, por cierto, y se compara con los programa PISA, y cuando hay que hacer nuevas leyes para la educación, vuelve a ser el profesorado el culpable de ese fracaso escolar. Cuando hay una juventud en paro, también a la escuela se le hace culpable de un montón de problemas que tiene la sociedad. Ese profesorado que ha visto reducidos sus derechos, que ha visto aumentados sus horas lectivas, los grupos, es decir, sus condiciones de trabajo, que han ido para atrás, que realmente está en una situación mucho más precaria de lo que estaba hace años, y encima se le plantea ahora que es la que tiene que relevarse contra una ley absolutamente denigrante, ¿no? Claro, no es un problema del profesorado, es un problema de la sociedad completa. Entonces, es un profesorado que está agotado, está absolutamente desfondado, que tiene que leerse la ley y aplicarla, que tiene que ser a la vez jurista, que tiene que saber lo que dicen las leyes, luego ser preparadores o las personas que preparen los textos, que elijan y que luego estén en el día a día con el alumnado, ¿no? Realmente el nivel de exigencia que se le hace al profesorado es excesivo. Entonces yo comprendo que tenga signos de agotamiento. Estamos aprendiendo continuamente y la persona que no aprende retrocede, es decir, no avanzar es ir para atrás. Quedarse quieto estáticamente significa retroceder. Yo creo que una de las características que nos hace más persona es precisamente la curiosidad intelectual. Es lo que te mantiene joven siempre, ¿no? Yo conozco personas muy jóvenes de 60 y 70 años, conozco ancianos de 20 años, ¿no? Yo pienso que una persona es anciana cuando ya piensa que lo sabe todo o cuando ya no quiere saber más. Y afortunadamente estoy rodeada de gente que es muy curiosa intelectualmente, ¿no? Y yo la veo muy joven, con todas sus arrugas. Es que no solo es necesario para crecer, sino que es necesario para sobrevivir. O sea, ya no hablo de crecer humanamente, sino de sobrevivir. Yo pienso que la persona que pierde la curiosidad es una persona que ya está muerta, subjetivamente hablando, ¿no? Si algo nos hace sujetos, si algo nos hace personas, precisamente es la capacidad de respuesta ante los estímulos positivos y negativos. Y no sabemos todo. Siempre la vida te puede sorprender con algo, ¿no? Siempre puede pasarte algo en la vida para la cual no tengas respuestas. Y entonces eso subjetivamente te rejuvenece y te hace aprender, te hace moverte.
Yo es lo que digo a mis alumnos, igual este es un inciso, no sé si entra dentro de lo que me estás planteando o no, pero cuando tienen que hacer incluso un examen para aprobar, siempre les digo, a mí no me cuentes lo que yo ya sé. Y lo que viene en los libros ya me lo sé. No todo, pero bueno, puedo acceder a ello. Yo lo que realmente no sé es lo que piensas tú sobre eso. Eso es lo que no sé. Y por lo tanto yo quiero que tú me cuentes en un examen no lo que pone en un libro o no lo que me has oído a mí decir en clase, sino lo que tú piensas, primero lo que tú has averiguado por tu cuenta y luego lo que tú piensas sobre eso. ¿Cuál es tu opinión? Tu opinión crítica sobre eso. Porque eso es lo que yo no sé. Y a mí me gusta aprender. Me gusta que cada examen sea distinto y que cada cual me diga lo que sabe. Amanola zure belaunetan mindandukasun artean utz nezazu zure bularrean buruan pausan dezadan ene bihotzak zer sendiduen nahi baitera zuterran Ver las lenguas como una amenaza es ser un poco corto de miras, ¿no? Es decir, las lenguas enriquecen. Cada lengua es portadora de una cosmogonía, de una idiosincrasia, de la manera de ver el mundo que tiene el colectivo que la habla. Por lo tanto, el mundo se empobrece cada vez que una lengua desaparece. Y no hay cosa más enriquecedora precisamente que cada cual aporte desde su punto de vista cómo ve el mundo, cuál es su visión ecológica de la vida, de los valores, de los principios, de la ética que tiene ese colectivo, porque eso se transmite, eso te conforma la lengua. Bueno, tenemos que decir clarísimamente que si el euskera ha avanzado es solo y exclusivamente por la iniciativa popular. A ver, en una primera fase. Y que las instituciones han ido a rebufo de eso. O sea, han tenido que ir estructurando legalmente, institucionalmente, lo que ya la sociedad estaba haciendo. A mí es lo único que me da confianza. Realmente es triste que teniendo una vocación pública y teniendo una vocación universal, horizontal, etcétera, tenga que reconocer que todo aquello que ha avanzado en el campo del euskera es de iniciativa privada. Y es así. Las ikastolas, las escuelas vascas, eran de iniciativa privada. Los padres éramos cooperativistas y los padres hemos financiado esas escuelas. Los periódicos exclusivamente en vasco son de iniciativa privada. Las instituciones que se dedican a la reescualdinización, es decir, a la enseñanza del vasco a adultos, son de iniciativa privada. Posteriormente, y ante una realidad emergente y una realidad pujante, no le ha quedado más remedio a las instituciones que formalizar eso y han ido creando instituciones públicas imitando esas iniciativas privadas. Yo soy una gran defensora de las ikastolas. Y entonces la contradicción que se nos ha creado siempre es, pero ¿cómo puedo defender una institución privada que además resulta más cara cuando mi vocación es de una enseñanza pública, libre, gratuita, independiente, horizontal? Pues porque, por desgracia, y hay que decirlo así, durante demasiados años lo público ha estado y está unido a lo estatal. Entonces yo no tengo garantías de que algo público responda a las necesidades que tenemos como país. Porque hoy por hoy lo público es estatal. Me da igual que venga la Orden de Madrid o que venga de un gobierno vasco que está a las órdenes de Madrid. Pero hoy por hoy lo público es estatal. Y por lo tanto, estoy de acuerdo con la escuela pública vasca, estoy de acuerdo con la educación pública, por supuesto, pero hasta que no seamos un país independiente, el euskera, la cultura vasca y la educación vasca solo tiene garantía de salir adelante si es privada. Y es triste decirlo, pero es así.
se hace duro pensar sobre nuestra propia política, ¿no? Porque hemos sido un país donde la lucha armada ha convivido con nosotros durante muchos años. Y personas que tenemos un talante humanista, donde ponemos por encima de todo la persona, y sin embargo que hemos entendido la lucha armada. Y que bueno, que hemos convivido con ella con naturalidad, hasta un momento. Pues realmente, si eres sincero contigo mismo y si eres consciente, es un ejercicio de psicoanalítico de gran dureza, y que colectivamente nos va a costar mucho y que individualmente lo vamos haciendo, ¿no? Y ha pasado demasiado tiempo hasta que ya ha habido una ruptura clara con la lucha armada. Han pasado muchos años. Entonces, según la ideología de la sociedad, porque yo diría que en un primer momento prácticamente la totalidad de la sociedad vasca era, bueno, ante la lucha armada los únicos que se sentían realmente incómodos eran las propias víctimas de la lucha armada. Y la sociedad en general lo veía como algo, bueno, asumible, pero desde que las diferentes capas de la sociedad la iban rechazando, primero porque ideológicamente estaba más a la derecha, hasta que ya llegaba a la última capa, es decir, hasta ya a la propia dirección política que ha dicho no, ya no más lucha armada, ha sido muchos años de alejamiento de esa práctica política, de esa práctica militar, que nos ha ido minando, nos ha ido doliendo, hasta cada cual se ha ido situando en un punto diferente de esa sociedad, de esas capas, y se ha ido alejando de esa práctica en diferentes momentos, durante muchos años. Y esto nos ha dejado un agotamiento personal y psicológico enorme como sociedad. Y tenemos que recuperarnos. Tenemos ahora que intentar juntarnos aquellos que nos hemos ido sintiendo más lejos de la lucha armada y algunos hasta antes de ayer. Lo que me interesa es el aspecto subjetivo, el aspecto interno del ser mujer. Porque yo personalmente, y analizándome mucho, me doy cuenta que no sé lo que es ser mujer, que no sé quién soy. Yo no sé hasta qué punto soy lo que soy porque venía así o porque soy un cúmulo de respuestas a estímulos negativos. Es decir, porque al final he elaborado una personalidad, una manera de ser, que es el conjunto de mecanismos de defensa que yo he ido construyendo ante una sociedad por la cual me he sentido invadida desde el minuto uno, desde el momento en que ya me dijeron hay una niña, y que he tenido un trato distinto respecto al niño que era mi hermano o respecto al niño que era el compañero de la clase, bueno, de mi clase no, por supuesto, porque no era mixto jamás en la vida, sino del colegio de al lado, ¿no? Es decir, esa sensación que he tenido siempre de agresión y de trato diferente, de trato diferenciado, desde que tengo uso de razón y que lo he ido interiorizando y que he ido generando en mí una serie de respuestas reactivas que yo distingo que son distintas en otras generaciones. Cuando veo a mi hija, es apasionante la educación por eso, ¿no? Porque educa a un hijo y una hija, los he educado con mis parámetros y sin embargo veo que no, que es otra cosa también, ¿no? Y entonces yo quiero saber hasta qué punto, me gustaría saber hasta qué punto soy la que soy como el cúmulo de relaciones de respuesta o soy la que soy porque yo ya era así. Y yo creo, yo me intuyo que yo no era así, yo era otra cosa. Por lo menos lo honesto es saber de dónde vengo, de dónde vengo. Ya vengo de unos condicionantes que me han marcado tanto, políticamente, como persona, que me han marcado tanto, que no sé quién soy y me gustaría saber. Me gustaría saber qué tipo de persona hubiese sido si no hubiese estado defendiéndome continuamente de las agresiones que he sentido, ¿no? Porque a veces me veo
me veo clasista, me veo machista, me veo con sentimientos xenófobos, y digo, pero esto, a ver, esto es lo que venía de fábrica, esto es lo que yo intento solucionar. Es decir, todo el psicoanálisis se está haciendo la pregunta, ¿qué es ser mujer? Y todavía nadie la contesta. Lacan dice que es la L partida, el otro dice que es la ausencia de falo, el otro... Nadie ha contestado. Yo no sé todavía. Y además me siento cada vez más desorientada. Cuanto más me conozco y cuanto más sé, cada vez estoy más desorientada, no lo sé. Kantu sortu naiz eta kantuz nahi bizi. Kantu zigortzen ditut nik penak iezi. Kantuz izan dudana zerbait irabazi. Kantuz goztura ditut guziak iretzi. Kantuz ez dut beraz hitzea merezi. Kantuz ehort nezate hiltzen naizenian. Kantu zene lagunek harturik airian. Kantu zariko zaizkit lurrean sartzian. Kantuz frango utziko dioten munduan. Kantuz arditen beti nita zoroitzian. Kantuz hariko zaizkit lurrean sartzian. Kantuz frango utziko dioten munduan. Kantuz arditen beti nita zoroitzian.